Muy buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y hoy quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca del Espíritu Santo codifica la gracia. El Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. La gracia es el poder del Espíritu Santo para hacer con facilidad lo que no podemos hacer trabajando por ello. Pero primero, no lo olvides, es el poder que nos permite estar bien con Dios para que Él pueda vivir en nosotros y nosotros podamos convertirnos en su hogar. Con el Espíritu Santo dentro de nosotros podemos alcanzar nuestros corazones para poder aprovechar el poder del Espíritu de gracia para hacer lo que nosotros no podemos hacer esforzándonos en nuestro propio poder. Por ejemplo, yo pasé muchos años tratando de cambiarme a mí mismo porque veía muchos defectos en mi personalidad. La mayoría de las veces que me sentía frustrado porque todo mi esfuerzo y trabajo duro no estaban produciendo cambios. Si me daba cuenta de que estaba diciendo cosas desagradables que no debiera decir, y yo te aseguro que ponía de mi parte para poder dejar de decirla. Pero no importaba lo que hiciera, no podía cambiar y a veces parecía empeorar. Finalmente clamé a Dios admitiendo que no intentaría cambiar por mí mismo. Y fue en ese momento que escuché a Dios hablarle a mi espíritu. Y bien, ahora puedo hacer algo en tu vida, me dijo Dios. Cuando Dios hace los cambios en nuestras vidas, Dios obtiene la gloria y ahí está la diferencia. Por lo tanto, no nos permitirá cambiarnos a nosotros mismos, porque si no, tomaríamos la gloria que solo le pertenece a Él. Cuando tratamos de cambiar sin apoyarnos en Dios, lo dejamos fuera del circuito y en lugar de tratar de cambiarnos a nosotros mismos, simplemente necesitamos pedirle a Dios que nos cambie y luego dejar que su Espíritu de gracia haga la obra en nosotros. Acuérdate de esta gran verdad: nunca intentes hacer nada sin pedirle a Dios que te ayude. Uno de estos líderes religiosos era Saulo, un israelita nacido en Tarso de Sicilia, hoy en día Turquía. Saulo era un hombre fiel a sus creencias, hijo de fariseo. En Hechos capítulo 23, versículo 6, la Biblia nos enseña: entonces Pablo, notando que en una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y le dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Hecho fariseo en la escuela de Gamaliel, otro gran fariseo, altamente respetable por todos en Jerusalén, que en sus propias palabras tenía su confianza en su carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, decía Pablo, circuncidado al 8º día de nacer del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreos de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo y perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Lamentablemente, su celo religioso lo convirtió en un terrorista, alguien en que el nombre de Dios también con sus mismas palabras desmedidamente perseguía a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Interesantemente, el nombre de Saulo es Saúl. En el hebreo significa deseado. Jesucristo mismo lo deseó y personalmente lo encontró en su camino de destrucción hacia Damasco, donde corrigió su herejía, no con golpes ni regaños, sino revelándose ante él en toda su gracia. No solo le cambió su nombre a Pablo, que significa pequeño, sino que también le cambió su pasión. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abras sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Quiero llamar tu atención que ambos grupos, los judíos y los gentiles, estaban descalificados, pues la carne no eran necesariamente las prácticas babilónicas de los gentiles, sino la religiosidad de los fariseos a las creencias de los gentiles. Cristo las llamó tinieblas y dominio de Satanás. Mas el amor de Dios para ambos grupos, y sin discriminar a ninguno, nos envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a traernos la luz, para darnos no solamente el perdón, sino una herencia por medio de la fe en Jesucristo. Aunque los otros 11 apóstoles caminaron con Jesús, aún después de su resurrección, no tuvieron el privilegio que Pablo tuvo de recibir tal revelación de lo que es la gracia de Dios y lo que ésta significaría para el mundo entero, aún después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Por otro lado, aunque Pablo nunca caminó con Jesús, ni estuvo con ellos en el aposento alto el día de Pentecostés, él fue el único apóstol que recibió la revelación completa del Evangelio de la Gracia directamente de Jesucristo, el Jesús resucitado, y el primero que entendió en qué consistía el misterio de Dios. Y no fue hasta que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles en casa del centurión y hasta que conocieron a Pablo y vieron lo que Dios estaba haciendo a través de él entre las naciones gentiles, cuando los otros apóstoles comenzaron a entender en qué consistía la gracia de Dios. Y eso incluye al apóstol Pedro mismo, quien no comprendió de inmediato de qué se trataba este misterio de Dios, este misterio que había estado escondido desde antes de la fundación del mundo. Mas cuando logró entender el apóstol Pedro que la gracia de Dios nos es multiplicada tan solo por el conocimiento de Dios y de Jesús, Señor nuestro. Y al igual que Pablo vivió y murió por darlo a conocer, el apóstol Pablo vivió para dar a conocer el misterio de Cristo. Y vemos que por medio de la Escritura, que Pablo fue
un instrumento escogido por Dios, y Dios cambió totalmente la perspectiva de su vida, de ser un perseguidor de la iglesia cristiana, al ser el más ferviente y apasionado cristiano de todos los tiempos. Esto solo pensando y tratando de ubicarme en aquel tiempo y espacio donde confesar que eras cristiano era causa de una muerte segura. Y Pablo recibió un mensaje superlativo que excede todo conocimiento, el misterio escondido desde los siglos y de edades. A él le fue revelado este misterio en una visión, y en este pasaje Pablo narra su experiencia en 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 4. La Biblia dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré en las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y es ahí donde entra la función del Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y aquello que el apóstol Pablo no le fue dado expresar, según 2 de Corintios, eso es lo que quiere decir que esta gracia fue codificada para que solamente aquellos que han nacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios pudieran recibirla, y el Espíritu Santo lo decodificara y nos los hiciera saber por medio del Espíritu Santo. ¿Qué cosa nos hiciera saber? El misterio escondido desde antes de la fundación del mundo y revelado a nosotros, aquellos que hemos creído en Jesucristo. No olvidemos que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, donde Jesucristo en persona le reveló este misterio de la gracia y le encomendó la tarea de transmitir este mensaje, por lo que Pablo se declara deudor de lo que había recibido. En Efesios capítulo 3, versículo 1 al 9, la Biblia nos enseña: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado este misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos los apóstoles y profetas por el Espíritu. A Pablo le corresponde la administración de la gracia de Dios para nosotros los gentiles. ¿Y qué significa eso? Dios dio a conocer a Pablo el mensaje para el tiempo de esta dispensación, que es la gracia. ¿Y cuál es el plan de Dios en esta dispensación? No olvides esto: reconciliar al mundo con Cristo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Escucha este versículo poderoso que se encuentra en Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿De qué evangelio estamos hablando? Estamos hablando del evangelio de la incircuncisión. Lo que debemos tener claro es que el evangelio de Pablo era un evangelio
que giraba en torno de la cruz de Cristo. No olvides, un evangelio que es el evangelio de la gracia. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, te exhortamos a suscribirte a este canal y que nos compartas en tus redes sociales. Acuérdate, con el único propósito, para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.